Bueno, compañeros, amigos, compañeras, amigas, hoy esta convocatoria responde a la idea de un curso de historia económica, en donde yo creo que puede llegar a ser el principal atractivo, que se trata justamente de historia económica. Es decir, hemos hecho una periodización de la historia económica argentina de acuerdo a los modelos económicos existentes a lo largo de su historia, y eso yo creo que ayuda a aclarar muchísimo, porque siempre la economía es el nudo gordiano de los problemas en una sociedad que se deben resolver. Y si bien no siempre es lo más decisivo, lo más importante, hay circunstancias donde intervienen otros factores, pero cuando uno se pone a escarbar, aparecen las razones económicas, los intereses económicos, las confrontaciones económicas, como un elemento muy importante, ¿no? Vamos a apagar esto para que no tengamos interrupciones. El otro tema que yo creo que puede ser de interés es que comenzamos desde el principio, algo a lo que no estamos acostumbrados en la escuela, digamos, tradicional, donde la historia argentina comienza con la llegada de los españoles al Río de la Plata. Vamos a demostrar por qué ocurre eso, no es inocente, y vamos a empezar desde el principio, pero también vamos a llegar hasta el presente, porque en todo caso, el ayer ya es parte de la historia. Yo creo que el interés por la historia se acrecienta en los momentos de crisis, porque hay una búsqueda en el pasado y una pregunta: ¿cómo es que llegamos a esto? Y para eso es necesario recabar información. Lo que ocurre es que, claro, hay distintas opiniones, porque el pasado no se puede retornar al pasado, eso queda para la ciencia ficción. Entonces hay distintas interpretaciones del pasado, y en eso intervienen también distintos intereses. Y es más, estoy seguro que aquí pueden haber otras opiniones diferentes a las que yo exprese. Ojalá tengamos el tiempo suficiente como para conversarlo, para charlarlo. Cuando digo historia económica no hay que asustarse, porque no vamos a ver acá ecuaciones ni nada de eso. Simplemente vamos a mostrar algunas cosas elementales y tratando de hacerlo más atractivo con el sistema de PowerPoint, que siempre lo que se ve queda mejor grabado en la memoria, ¿no? Bueno, tras esta pequeña presentación, acá aparece un mural. Tengo anotado el nombre por acá. El mural se llama El hombre en el cruce de caminos. Es de Diego Rivera, el mexicano, el gran muralista mexicano. Y este mural originariamente estuvo en el Rockefeller Center, cuando en la década del 30 se inauguraba ese edificio, que en ese momento era lo más extraordinario de Nueva York. Pero cuando los Rockefeller se enteraron de algunas caras que aparecen en el mural, decidieron destruirlo. Entonces, los bocetos, los estudios previos ya los tenía Diego Rivera, y lo volvió a repetir, y está sin casi mayores cambios actualmente en la Ciudad de México, en el Palacio de Bellas Artes. Es un mural inmenso, creo que tiene cerca de 90 metros cuadrados, una cosa así, es realmente muy impactante, ¿no? Bueno, lo que pretendemos es justamente intercambiar opiniones en la medida que tengamos el tiempo suficiente. Yo no me voy a distraer en fechas, salvo las esenciales, ni en nombres,
salvo los esenciales, para no ser tedioso. La concepción que tengo de la historia no es la concepción de los listados de las dinastías, ni de los presidentes, ni mucho menos, sino la división en grandes periodos económicos de nuestra historia. La temática que vamos a seguir, hoy vemos la primera, que es justamente los pueblos originarios y el largo periodo colonial. Es decir, es un periodo muy extenso de la historia. Lo vamos a tratar de sintetizar hoy, pero es un periodo base. Tengamos en cuenta que, por ejemplo, de colonia tenemos más años, mucho más años, que de país independiente del Reino de España. Por lo tanto, en uno tenemos más de 300 y como país independiente tenemos 200 y pico. El segundo tema, ya metiéndonos más en nuestro país, es revolución y guerra. Ese nombre no es creación mía, lo tomé de Tulio Alperín Dongui, un libro extraordinario que tiene, y abarca de 1810 a 1860. Ahí vamos a ver cómo ese gran acuerdo, ese frente de distintos sectores que se hace en Buenos Aires contra el enemigo común, que era el colonialismo, sirve para garantizar el triunfo de la revolución de primera instancia, porque en muchos lugares de América Latina ya había habido en 1808, 1809 y antes también levantamientos indígenas y de criollos en distintos lugares que fueron vencidos por distintas circunstancias, pero acá el frente, la solidez de ese frente, ahora claro, era un frente, por lo tanto abarcaba distintos sectores que al día siguiente de la revolución entran en discrepancia con respecto a qué país construir. Entonces comienza el periodo de guerras civiles, que es tremendamente extenso y destructivo. El tercer tema es ya la creación del primer modelo económico como tal en la Argentina, que es el modelo agroexportador. Esto significa de que de esas guerras civiles hubo uno de los tres sectores, como vamos a verlo en su momento, que triunfa y que por lo tanto organiza el Estado de acuerdo a sus intereses. Y es lo que, así muy simplemente, estudiamos en la secundaria, inclusive en la universidad, como la organización nacional, como si hubiera sido un acuerdo de partes, cuando en realidad es la imposición de un modelo de los que triunfaron en el largo periodo de guerra civil. Eso llega hasta 1930, por influjo de un efecto exterior, que es la gran crisis mundial del 29, que está ya en Estados Unidos, octubre del 29. Eso obliga primero, en forma espontánea, un proceso de industrialización liviana, esencial, al comienzo, porque se rompe el vínculo con la Gran Bretaña por el efecto de la propia crisis, y tiene varias etapas. La primera es ese crecimiento industrial espontáneo, simple. El segundo, ya desde el 46 al 55, ya hay una intervención directa del Estado Nacional para facilitar ese proceso de industrialización. Y eso es cambiar la economía, eso es la aparición y consolidación mayoritaria de un sector social importantísimo en lo que hace a la producción capitalista y consecuentemente la aparición de un nuevo movimiento nacional con raíces en el movimiento obrero. Ese proceso es destruido a partir del 55 y viene un proceso de profunda inestabilidad que dura hasta el 76, donde todo eso ya lo conocemos, pero va a ser bueno puntualizar aquellos hechos centrales. Lo que se da es un intento, como dice el nombre, proceso de reorganización nacional, es decir, de destrucción de la iniciativa industrialista y volver a ser un país primario exportador.
Ese péndulo todavía no se ha terminado en nuestro país, lamentablemente, seguimos en esa pelea y hoy vivimos un nuevo intento de destrucción sistemática del mercado interno, del ingreso de los trabajadores, que son la base del mercado interno, la base esencial del mercado interno, y también de sectores empresariales que son pequeños, medianos, inclusive algunos grandes, pero que están vinculados al mercado nacional y por lo tanto objetivamente tendrían que estar en el frente que se organice imperiosamente para avanzar nuevamente y quizás definitivamente en un proceso de industrialización del país, ¿no? El último tema abarca desde el 76 en adelante hasta el 2001 la hegemonía neoliberal que se implanta violentamente con la dictadura y dura hasta el estallido del 2001. Ahí yo abarco, porque lo definitivo en esta periodización es lo económico, a gobiernos civiles y militares. No solamente los militares, también los civiles, porque fue una democracia condicionada en donde se aplicaba la política económica neoliberal con distintos grados de intensidad, pero era esa la política que había implantado la dictadura. Vamos a ver en particular un momento en donde vimos reverdecer el mercado interno, el desarrollo del poder adquisitivo de los trabajadores, base esencial, como dije antes, del mercado interno, y se avanzó hacia un modelo nacional. El nombre no es un nombre propagandístico, obedeció a que las decisiones políticas y económicas se tomaban con autonomía dentro del país y desde la presidencia de la nación, cuando esa era una figura que había sido totalmente desmantelada, desprestigiada por el neoliberalismo. Eso dura hasta el 2015, en donde viene la devastación programada del macrismo. Este nombre también lo he tomado prestado de este gran maestro Jorge Rachid. La devastación programada tiene un libro que se llama así. Fue algo sistemático, buscado. Le siguió una tremenda frustración en donde creímos que podía ser un momento nuevamente de despegue, y no hay nada peor para los sectores nacionales y populares que la frustración, porque eso desembocó en el laberinto en el que estamos hoy, que se me dio por llamarlo fundamentalismo neoliberal. Es algo que no se ha visto prácticamente en otros lugares del mundo, en otros países, y por lo tanto algo inédito de destrucción y entrega sistemática de la soberanía nacional. Bueno, entonces vamos a empezar desde el principio, como corresponde, para contradecir los libros de Ibáñez y otros libros que veíamos en la secundaria, cargados de nombres, detalles, fechas, un incordio realmente, porque lo que se busca no es que de ahí se puedan sacar conclusiones, y más un adolescente a esa edad. Lo que se busca es atosigarlo de datos, de elementos que solamente de memoria se pueden interpretar, y se pierden después al poco tiempo, y no ver aquellas conclusiones que se pueden sacar de la historia y que son útiles para el presente. La primera cuestión que tenemos que hacer es cuestionarnos algo que estamos tan habituados a vivir, ¿no? Esto de descubrimiento de América. Peor todavía, hasta hace poco era Día de la Raza, sigue siéndolo en algunos lugares, Día de la Raza. Raza es un término ya totalmente desechado por las ciencias sociales. Bueno, esto me hace acordar cuando era chico y resulta que venía Navidad, Año Nuevo, y se mandaban a los parientes postales en aquella época por el correo, y había
muñequitos de nieve, árboles blancos de nieve, ¿sí? Y acá teníamos 35, 40 grados de calor. Bueno, una visión claramente eurocéntrica que no se cuestionaba porque cuando está incorporado, ese es el problema. Se incorpora culturalmente, entonces no se lo cuestiona, se lo naturaliza, como dijo el compañero Conrado hace un rato. Lo cierto que descubrimiento en todo caso pueden decir los europeos, pero lo que sabemos a ciencia cierta es que el continente americano, que estaba despoblado de seres humanos, hace unos 40.000 años algunos, otros dicen 30.000, otros un poquito menos, pero seguramente desde hace 40.000 años, a través del estrecho de Bering, convertido allá en Alaska, en el norte, en un puente cuando los periodos de glaciación, ingresaron en distintas oleadas, en distintas épocas, muy separadamente, pueblos provenientes de Asia. Bueno, 40.000 años, eso significa que nos hace decir que los verdaderos descubridores del continente americano fueron esos primeros pobladores, y no recién en 1492. Hablar de descubrimiento, hablar de nuevo mundo en esta época, y para nosotros, como americanos que somos, es una clara muestra de eurocentrismo, de influencia cultural que tenemos que desechar. Fíjense que ustedes que yo acá aplico el criterio de invasión europea, porque contrariamente a lo que se dijo cuando los 500 años de 1492, no fue un encuentro de civilizaciones. Ahora vamos a ver por qué no fue un encuentro de civilizaciones. Yo me acuerdo también que en el colegio primario donde fui, bueno, los europeos vinieron a civilizar y a evangelizar. Por lo tanto, estábamos en deuda con los europeos de acuerdo a eso, ¿no? Bueno, ¿civilizar qué? Pizarro era un extremeño analfabeto. La mayoría eran delincuentes presos que optaban cambiar la cárcel por la aventura hacia algo desconocido. La avidez por la plata, el oro, los metales preciosos, que se correspondía con esa época del capitalismo mercantil en Europa, era tal que los primeros pueblos originarios llegaron a pensar que los españoles comían oro, comían plata, por esa avidez terrible, ¿no? Bueno, este es un dibujito que me gustó. Se están muriendo de risa ahí los indios. Dicen que se llama Colón y que viene a descubrirnos, lo cual causa la hilaridad de los originarios, ¿no? Volvemos con esta pregunta, porque a la llegada de los europeos a fines del siglo XV, en el continente había una multitud enorme de culturas, de civilizaciones, con distintos grados de complejidad, desde muy simples, de cazadores-recolectores, por ejemplo, a algunos que se habían organizado como formas de estadios de regadío, que es decir, un estado centralizado con forma imperial, con conducción única, y con un alto grado de complejidad y de avance hasta científico, ¿no? Toda esa enorme diversidad de lenguas, de culturas, etcétera, fue simplificada por los europeos como quien mira desde arriba, con prejuicio, y dice, son todos indios. El término de indio, incorrecto por otro lado, terminó entonces siendo el nombre que se les dio a los pueblos originarios sin ningún tipo de diferenciación en lo que hace a la diversidad cultural, lingüística y de complejidad social. Acá también se preguntan, ¿a qué viene esta gente? No sé, pero dicen que tenemos armas de destrucción masiva. Esto es otro elemento más vinculado a la realidad, a la geopolítica actual, ¿no? Bueno, las bases del desarrollo de los pueblos originarios, esto es importante tenerla presente.
Se calcula que a la llegada de los españoles, estos son estudios demográficos hechos de acuerdo a qué capacidad de habitantes tenía el continente en ese momento, de acuerdo al tipo de cultivo, de herramientas, etc. Se calcula que podía tener de entre 80 y 100 millones de habitantes. Esos estadios de regadío eran estadios que se basaban en la agricultura intensiva, eso fue lo más desarrollado. Es el caso de incas en América del Sur, aztecas en México, y ya una civilización que había desaparecido como tal, pero quedó su pueblo, que eran los mayas, llamados también los griegos de América, porque fueron los que más desarrollaron determinados conocimientos hasta astronómicos. Bueno, fueron capaces esos estadios de regadío de organizar la construcción de grandes templos, de palacios, de construcciones complejas que hacían a la actividad económica. Eran todas construcciones monumentales y era una sociedad rígidamente estratificada. Significa eso que todavía no aparecían las clases sociales como tales, estaban a punto de aparecer, pero eso no evitaba que no hubiera una estratificación rígida en el cual una parte de esa sociedad minúscula, pero una parte, estaba exceptuada del trabajo físico y era la parte que dirigía políticamente, religiosamente y militarmente al conjunto de la sociedad. Eso significa que para llegar a ese grado de complejidad en términos económicos, había una gran creación de excedentes económicos. Es decir, el fruto del trabajo de estas sociedades era tal que daba un gran excedente como para tener capacidad de construir esos monumentos, tener una parte de la sociedad que no trabaja, que dirige, de hacer esas grandes obras de regadío, etcétera, etcétera. Bueno, el excedente económico es un elemento importantísimo. El excedente económico es fundamentalmente el aumento de la productividad, no de la producción. Uno puede aumentar la producción cuando tiene un obrero que fabrica 10 piezas determinadas y quiere duplicar la producción, entonces toma un obrero más y saca 20 piezas. ¿Se entiende? La productividad es otra cosa. Es con la misma cantidad de obreros sacar el doble, el triple o más de piezas. ¿Por qué? Porque lo que se ha hecho es aplicación de técnica y de ciencia, y por el otro lado, la calificación de la fuerza de trabajo, de la mano de obra, para poder manejar esa nueva máquina, etcétera, que permite un aumento de la producción, manteniendo estable la cantidad de trabajadores que tenés. Bueno, eso se lograba, ya había excedente y sustancial en estos pueblos originarios. Pero hubo limitaciones también en el desarrollo de nuestros pueblos originarios, inclusive en sus expresiones más avanzadas de incas y de aztecas. Una de ellas, bueno, acá salió todo junto, pero sale de a poquito. Bueno, lo importante que hay que aclarar es que fue tal la destrucción en los primeros 100 años de conquista por parte de los europeos que quedaron muy pocos vestigios físicos como para poder hacer al día de hoy inclusive un estudio más profundo de los existentes sobre los pueblos originarios. Esa destrucción física fue, la vamos a llamar después, genocidio y etnocidio, pero había otras limitaciones centrales y características. Una característica es que en ambos puntos culminantes, incas y aztecas, había un pago en tributo. En el caso de los aztecas era en especie, en el caso de los incas era con fuerza de trabajo, a la autoridad suprema, que además la autoridad suprema
estaba rodeada del halo de la divinidad. Es decir, era parte del culto, eran personas sagradas. A los incas, al Inca Supremo ni se lo miraba a los ojos, por ejemplo. Bueno, no nos debe extrañar mucho eso porque hasta no hace mucho en la historia mundial y europea, de donde nutrimos de tanta cultura, el dictador español Francisco Franco, en la moneda peseta ponía al lado de la cara de él, caudillo de España por la gracia de Dios. Es decir, qué creyente católico fervoroso iba a discutir las políticas del franquismo con semejante recordatorio. Esto es una historia que viene de lejos entonces. Bueno, había muy poco comercio desarrollado, por lo tanto, casi no hubo uso de moneda. Se sabe sí que hubo uso de algunos frutos como el cacao, por ejemplo, como si fuera una especie de moneda de valor único, de una mercancía especial como el dinero, pero en muy pocos lugares. Hubo organizaciones comunales de base que siguen existiendo todavía en el campesinado mexicano, peruano, boliviano, el ayllú en la influencia inca y el calpulli en la influencia azteca. Era una familia, no como la concebimos ahora, porque esto es algo relativamente novedoso. La familia que concebimos ahora es la familia que se concibe bajo la influencia de la propiedad privada. Padre, madre, hijos, ¿cierto? Después, si cruzando la pared, la medianera, hay unos chicos que son maltratados, pasan necesidades, es asunto de otro, ¿se entiende? Esa es la visión de la propiedad privada en la familia actual, la vigente. Bueno, en estas organizaciones indígenas que se mantiene hasta el presente, la visión de familia es mucho más amplia, incluye a lo que nosotros llamamos tíos, primos, los hermanos, todos los parientes, etcétera, una visión amplia de familia y una responsabilidad común, una organización comunitaria, de comunidad, una organización común. Bueno, empezaba a aparecer, especialmente entre los aztecas, una apropiación privada por parte de los capos máximos de determinados terrenos, pero no bajo la concepción de propiedad privada que tenemos ahora, que se hereda, por más que los hijos no tengan ningún mérito, reciben de arriba. Hay muchos ejemplos que podemos dar. Macri es uno de ellos, no laburó en su putísima vida y sin embargo recibe una fortuna y a partir de ahí es fácil multiplicarla, ¿no? Bueno, no había herencia ni nada de eso, pero había una cierta apropiación privada, personal, mejor dicho, de parcelas de tierra. Sí había un fuerte estado centralizado. Tenochtitlán era la capital de los aztecas, Cusco, que quiere decir en quechua ombligo, era el centro del mundo para ellos, era la capital del imperio inca. Esto también no es novedoso para las civilizaciones humanas, ¿no? De creerse el centro del universo y lo principal de la creación, es como decir, algo parecido al pueblo elegido, ¿no? Una cosa por el estilo. Bueno, pero había limitaciones. Una, el desconocimiento del arado. El arado permite un trabajo agrícola mucho más extensivo. Quizás el desarrollo montañoso no lo permitía, en fin, la cuestión que no había arado. Había otro tipo de herramientas, pero eran individuales. Hubo un uso superficial muy limitado de los metales, fundamentalmente se los recogía de la superficie, pero destinado fundamentalmente a joyería, adornos, a ese tipo de destino, y no a las armas. Es decir, esto significaba una limitación, ¿no? Una limitación para lo que vino después.
Y además, y esto en economía también tiene una gran importancia, en el continente americano no hubo un animal de carga o de tiro equivalente al que hubo en otros continentes. El animal de mayor cuerpo, digamos, fue la llama, y la llama solamente carga de 15 a 17 kilos. En general no se la puede montar, salvo a los chicos a la salida de algún zoológico que quede por ahí, pero si no, no. Es decir, es un animal pequeño que se lo usaba así para la lana y la leche muy apreciada, especialmente la lana, ¿no? En los lugares muy fríos. Pero eso implica una gran limitación. No había caballo. El ser humano tendría que levantar monumento al caballo. ¿Y por qué no al burro, que tiene tan fea acepción para nosotros, pero que ha aportado muchísimo? El buey. Esos tres animales en Europa fueron decisivos. En otros lugares se valieron de los camellos, de los elefantes. La fuerza, la capacidad de fuerza del ser humano es limitada. Ahora, para lo que quería crear, para lo que le daba la cabeza, era insuficiente su propia fuerza. Se tuvo que valer de la domesticación de determinados animales para entonces seguir avanzando en la organización de la sociedad, organizar el transporte, la carga, y eso fue decisivo. Fue decisivo porque acá no existía e implicó otro elemento más de desarrollo más lento de las civilizaciones originarias de nuestro continente. Para la economía eso es importante, ¿no? Es muy importante. Bueno, acá tenemos las provincias del noroeste argentino. A ver, ahí está. Llegando hasta el norte de Mendoza para abarcar las zonas donde se desarrollaron o crecieron, vivieron los pueblos con organización más compleja en nuestro país, especialmente los diaguitas, pero que 50 o 60 años antes de la llegada de los españoles habían sido ya incorporados al imperio incaico. Y eso implicaba incorporación de idiomas, de creencias, etcétera, y fundamentalmente de técnicas, de construcciones militares, económicas, etcétera. Y acá tenemos el mapa de la Argentina actual, con la influencia en todo el territorio, la existencia de distintas tribus, pueblos, incluyendo en Chile también, originarios. Algunos de ellos han logrado sobrevivir. En esto también tiene mucho que ver la economía. En aquellos lugares, provincias, regiones donde hubo un objetivo económico que necesitaba de mano de obra intensiva, los pueblos no fueron exterminados. En aquellos lugares donde la mano de obra no era necesaria en esa cantidad, fueron liquidados. Si la pampa húmeda está destinada a la cría de ganado que alcanza para su contralor unas pocas personas para muchísimas hectáreas y cabezas de ganado, ese pueblo hay que liquidarlo, porque está ocupando una tierra que la necesitamos para las estancias. Ese fue el razonamiento en periodos que vamos a ver más adelante. Sin embargo, en la zona chaqueña, para la explotación del quebracho colorado y después el cultivo del algodón, se necesita mano de obra intensiva. Por eso siguen existiendo miserablemente tobas y matacos. ¿Y qué es lo que determina eso, señores? La economía, el objetivo económico. Hasta es capaz de decidir la existencia o no de civilizaciones, de pueblos, de lenguas, de culturas enteras. Las consecuencias de esa omisión. Bueno, podemos decir que en la historia de Argentina los pueblos originarios son los grandes desaparecidos. Si la historia comienza con la llegada de Solís,
creo que fue 1516, se está ignorando miles y miles de años anteriores de cultura importantísima existente. Hasta el mismo término, ya en época republicana, independiente, la conquista del desierto, la primera de Rosas, la segunda de Roca, un término contradictorio. Al desierto, es decir, no está poblado, el desierto es lo que no está poblado, se lo ocupa, no se lo conquista. Quiere decir que hay dos términos ahí que no reflejan la realidad. ¿Por qué eso? ¿Por qué ignorar y decir que era el desierto? Porque estás ignorando la existencia de un pueblo en esa región y eso te legitima para ocupar, liquidar a los pobladores originarios y ocupar esas tierras y el desarrollo de las grandes estancias, que fue el primer tipo de empresa capitalista que existió en nuestro país. Bueno, una omisión que niega parte de nuestras raíces. Acá estudios de ADN han mostrado que prácticamente toda la población argentina a esta altura del partido tiene algo de pueblo originario y de africano, por más europeos que se crean, ¿no? Fue una cuestión natural. Yo me acuerdo cuando el padre José en el colegio Boneo, donde fui a hacer la primaria, decía, la carne es débil, nos decía, nosotros éramos todos pibitos, ¿no? La carne es débil, nos decía. Bueno, eso explica que actualmente lo de pureza es una cosa, es un cuento chino, ¿no? Por más que tengamos determinadas apariencias, somos todos mezclas, somos todos mezclas. Bueno, es una omisión que niega nuestras raíces culturales y es en parte responsable del poco cuidado y afecto que se ha tenido a expresiones del patrimonio cultural argentino. Recién, en las últimas décadas, se ha empezado a aprovechar algunas cosas y con un fin turístico, es decir, buscando platita. Y se ha mantenido, se han reconstruido algunos lugares maravillosos, como el Pucará de Tilcara, en un lugar extraordinariamente estratégico, que bueno. Y este es un elemento que yo creo que tenemos que analizar seriamente, porque uno se pregunta, todos nos preguntamos, ¿cómo un puñado de aventureros fue capaz de vencer a imperios, a civilizaciones que tenían millones de habitantes? ¿Qué fue? ¿Qué es lo que pasó? ¿Cuáles son las causas de esa derrota? Cuando analicemos eso, pensemos también en el presente, porque la historia tiene que ser la maestra de la vida. No porque la historia se repita, porque nunca se repite, si no sería fácil estudiar historia, sino para sacar conclusiones del pasado y tener una referencia más, un conocimiento más de lo que puede llegar a ocurrir en el presente. Bueno, las causas de la derrota son varias. Eduardo. Sí. Termino esta parte, ya termino. Bueno, en primer lugar, la superioridad del armamento. Esto está planificado para que vayan surgiendo de a uno, pero bueno, a veces se acelera. La electrónica tiene este efecto. Superioridad del armamento europeo. Yo decía que los metales se usaban para la ornamentación en los pueblos originarios. Bueno, los españoles vinieron con arcabuces, con armas de fuego, con pistolones y con cañones. Además, el caballo causó pánico. Los primeros pueblos que vieron a los españoles pensaban que eran toda una misma persona, una misma figura. El humano montado sobre el caballo era todo lo mismo. Bueno, y el factor sorpresa, que siempre es un elemento clave en cualquier batalla y confrontación, ¿no? El factor sorpresa. Lo que menos esperaban ocurrió. Un elemento clave también fue la difusión de epidemias, especialmente la viruela. El aislamiento, el desarrollo autónomo que habían tenido los pueblos americanos hizo que
esa desconexión con el resto de la humanidad, no se crearan las defensas de las pestes que sí existían del otro lado. Entonces acá la peste, la viruela, se desparramó y causó una mortandad gigantesca, inclusive de entrada, con la llegada de Cortés a México, a Tenochtitlán, hubo una difusión masiva de viruela y murieron de a miles. La capital quedó regada de muertos y moribundos. Y eso fue un factor clave en la derrota, porque además, en esa época, también ahora, ¿no?, hay cosas que no se comprenden, no se desconocen y se les da un origen fantástico, ¿no?, un designio divino. Bueno, la otra cuestión fue la visión del mundo y de la guerra. Generalmente los pueblos originarios al prisionero lo hacían trabajar. Era una especie de servidumbre, distinta a la europea, pero era una especie de servidumbre, y no se concebía el aniquilamiento del otro. Bueno, los españoles causaron desastres, ¿no? Españoles, portugueses, ingleses, franceses, holandeses, que son los principales pueblos que vinieron a nuestro continente. Hubo un uso, como digo más abajo, un uso atroz de la violencia como forma de disciplinar por el miedo. Eso lo hemos conocido en tiempos recientes, ¿no es cierto? La dictadura fue eso, el disciplinamiento por el miedo, por el terror. Bueno, acá se aplicó de entrada. Había otra visión de la guerra entonces y otra visión del mundo, otra espiritualidad que hacía que los pueblos originarios tuvieran una concepción distinta. Las divisiones políticas, un elemento clave. Cortés, gracias a la complicidad de algunos originarios, entre ellas la famosa Malinche, que le hizo de traductora y le facilitó un montón de información, lo que hizo fue sublevar a pueblos dominados por los aztecas para enfrentarlo a los aztecas. Entonces llegó a reunir un ejército de 100.000 personas, Cortés, para después dominarlos a todos. ¿Se entiende? Bueno, quiso también la historia que a la llegada de Pizarro al Perú, al norte del Perú, cerca de la frontera con Ecuador, el imperio inca estuviera sumido en una guerra civil entre dos príncipes herederos, Atahualpa en Cajamarca y Huáscar en Cusco, enfrentado a una guerra civil terrible, y ahí aprovechó esas circunstancias para llegar a dominar a los dos. En definitiva, fue ese el objetivo. Las divisiones políticas, el uso atroz de la violencia que mencioné, y esto tiene un gran peso espiritual, que es la derrota de sus dioses. Frente a eso atroz que se les sobrevino, sintieron que sus dioses los habían abandonado, que fueron derrotados sus dioses. Bueno, en los pueblos religiosos, estos golpes en su espiritualidad, en sus concepciones religiosas, tienen un efecto demoledor. Los hizo introspectivos. Esos pueblos que casi no hablan cuando ven a alguien diferente, con otro color de piel o de otra procedencia, ¿no? Y el último punto es la desestructuración económica, social y demográfica. Demográfica por la matanza. Económica y social porque la invasión europea significó romper con la estructura económica, por ejemplo, en el Imperio Incaico, que posibilitara que alcanzaran los alimentos inclusive en épocas de sequía o en épocas de inundaciones. Tenían los famosos tambo. El tambo es una palabra quechua que es como decir depósito, ¿no?
en donde guardaban cereales, etcétera, etcétera, justamente gracias a la acción de la altura, la humedad, etcétera, había una estructuración de la sociedad que fue rota. Y por lo tanto, cuando una sociedad es desestructurada, ya hay clima para ser vencida. Entonces, fijemos ese listado. El primero lo podemos resumir en tecnología. ¿Acaso no es eso la destrucción de la universidad pública? ¿Del CONICET? ¿Robar el presupuesto para pagar deuda externa y quedar bien con los acreedores financieros? ¿La destrucción de la ciencia pública en la Argentina? ¿Es eso? Es eso. Más brutos, más crédulos, mejor dominación. Otro punto que quiero resaltar, las divisiones políticas. De esto tenemos que aprender mucho, ¿eh? Pese a que tenemos montones de divisiones políticas que costaron derrotas en la historia argentina, pero tenemos que seguir aprendiendo. Amigos y compañeros, esto tiene nombre y apellido. Cuando el peronismo se divide, pierde. Porque ya no está el general Perón, que con ese ganaban todas las elecciones. ¿Se entiende? Entonces, la importancia de la unidad de las fuerzas populares, de todo el movimiento nacional y popular, para asegurar el triunfo, pero también con una precaución que sabemos ya, ¿no? No toda unidad fortifica, porque a veces se es tan amplio en la unidad que metés del lado de adentro de la carpa algunos personajes con unos apellidos que mamma mía, ¿no? Entonces, otra cosa es la unidad política que se hace sobre bases de pautas, de acuerdos comunes, de programa, sobre qué es lo que se va a hacer, qué es lo que va a hacer esa fuerza política de llegar al gobierno de la ciudad, al gobierno de la provincia, al gobierno de la nación. Ahí es otra enseñanza de la historia que viene de lejos. Tiene más de 500 años, hay que aprender de eso. Y el tema de la desestructuración. Milei lo que está haciendo, yo antes lo llamé para el macrismo la devastación programada. Este va más a fondo y más rápido todavía. Está liquidando y destruyendo todo, desestructurando a la sociedad. Si esto llega a tener éxito, no está en ningún lugar escrito que la Argentina, que sea la Argentina con el mapa que conocemos nosotros ahora, ¿no? No está escrito en ningún lado eso, ¿no? Esa garantía. Entonces, yo creo que son elementos de la historia de un periodo tan lejano a veces, pero que es importante que tengamos presente porque sirven para el análisis de la actualidad, ¿no? Bueno, vamos a hacer un pequeño receso de 5 o 10 minutos. No más de eso para que no se nos vaya el tiempo, porque ya empezamos mucho más tarde hoy. Incluso podría ser si alguien quiere Sí, hacer alguna charla, alguna pregunta o pedir algo a los chicos, chicas. sentados y en silencio.
Inclusive, por supuesto, se llevan una rubia, ¿no? Se ve ahí que, bueno, eso le da un dramatismo, el malón. Y el malón fue en realidad una gran operación económica, como demostró un estudioso, Luis Mandrini, de los pueblos originarios. Porque es verdad que consistía en el traslado de ganado suelto o robado de las estancias en época en que no había alambradas, cruzar toda la Argentina para llegar siguiendo determinadas aguadas para que el ganado pudiera soportar el traslado. Se hacía a lo largo de muchos meses este traslado, para llevarlo al sur de Chile y ahí comercializarlo. Conociendo perfectamente las rastrilladas, que eran los caminos creados por el mismo ganado en ese traslado que se hacía hacia Chile. Teniendo en cuenta el tema de las pasturas, de las épocas, de los meses y de las aguadas naturales, que es tan importante, los riachos, arroyos, lagunas, etcétera, para que el ganado se mantuviera en forma y pudiera ser bien comercializado, ¿no? Hay un par de libros que a mí me resultaron muy importantes. Uno es La Argentina aborigen, que lo sacó Siglo XXI en el año 2008, y es de Raúl Mandrini. Yo antes creo que lo dije Luis Mandrini, ¿no? No, es Raúl Mandrini. Es uno de los pocos historiadores, porque acá abundan mucho los antropólogos, los arqueólogos, pero construir la historia de estos pueblos ha sido una cosa muy compleja. Bueno, Raúl Mandrini es uno de los primeros que ha avanzado en este sentido con investigaciones muy serias, ¿no? La Argentina aborigen. La Argentina aborigen de Raúl Mandrini, siglo XXI, año 2008. Después hay otro libro, quizás más arqueológico, pero que tiene muchos elementos interesantes. Argentina indígena se llama. Vísperas de la Conquista. Y es nada más y nada menos que de Alberto Rex González, Rex con X González y José Pérez, y lo sacó Paidós en el año 2000. Me parece que son algunos libros buenos para tener presente para quien quiera profundizar sobre este tema, este periodo, que es en realidad poco conocido, ¿no? Bueno, creo que ya han regresado. Sí, después de esos libros le vamos a dar los datos precisos, se los vamos a mandar por correo a todos para que por ahí no pudimos buscar, ¿eh? Y yo creo que, Eduardo, si te parece, podemos seguir la segunda parte. Bueno, vamos a seguir la segunda parte. Sí. Impactada. No, puedo averiguarte algunas referencias. Mencioné esto porque nos toca de cerca, porque es San Javier, provincia de Santa Fe, ¿no? Claro, claro. Siete jefes.
Claro. Y jamás eso se ha tocado, creo que, no sé, en alguna escuela se habrá... Vos lo viste como obra de teatro. Yo la leí, Ajá. la obra, o sea, yo no sé, hace muchos años, porque cómo fue que vino a parar conmigo, bueno, muy bien, sí, fue una revolución que se reveló con la ocupación de Santa Fe. Y bueno, por supuesto, que los mandaron a todos, quedó, o sea, Ujú. fue trunca. Pero, no la recuerdo, pero creo que en la obra Pablo Antonio la describe, o sea, hace como una cierta descripción histórica. O sea, da elementos Sí, históricos. por lo que yo recuerdo, había una base histórica fundamental en la obra, es una obra bastante extensa. Voy a averiguar. No tengo ahora la información, ¿no? Pero voy a averiguar porque más si fue acá en la provincia, es importante tenerlo. Yo ya ni me acordaba, pero era que dijiste, Claro. me acordé de la revolución de los 7 Pibes. Sí, sí. Bueno, vamos a continuar. Así no se nos va, no se nos hace tan largo. Vamos a analizar ahora el largo periodo colonial, que como decía yo, es más de vida colonial tenemos que de vida independiente del Reino de España, ¿no? ¿Cómo fue la colonización de Latinoamérica, es decir, especialmente de la América española y portuguesa? Para diferenciarla de la del norte, que ahora no la voy a mencionar por una cuestión de tiempo, pero sí es bueno señalar las características de nuestra América. En primer lugar, la tierra acá fue apropiada desde el vamos en enormes extensiones, a diferencia de una tierra que se repartía generalmente entre familias de granjeros en la América del Norte, por ejemplo. Bueno, lo que se buscaba era la explotación de unos pocos productos. Al principio era exclusivamente metales preciosos. Se encontró muchísima plata, pero también oro. Y eso cubría las necesidades y las ambiciones de la, como dije antes, Europa capitalista en la etapa mercantil, la etapa inicial del capitalismo, ¿no? Los metales preciosos además no se echan a perder con el tiempo, por lo tanto se podían trasladar durante varios meses hasta Europa y encierran un altísimo valor, como en la actualidad, en un peso reducido y en un tamaño reducido, a diferencia de otras mercancías. Por eso justamente ahora, con un mundo en crisis seria, el oro, la plata, el platino y otros metales preciosos han elevado su precio, porque se transforman en una especie de refugio de la crisis, ¿no? Bueno, el trabajo en esas grandes extensiones de tierras apropiadas era servil o esclavo, con la característica de que los propios trabajadores tenían que proveerse su propia alimentación, comida, vestimenta, su propia subsistencia. Esto hizo de que a lo largo del tiempo apareciera una escasa diversidad económica productiva, porque había una demanda muy reducida. La fuerza de trabajo, servil o esclava, carece prácticamente de capacidad adquisitiva, por lo tanto, había una demanda muy reducida, pocos productos que se demandaban, y esto es algo que tiene total vigencia también, ¿no? Cuando más se concentra la riqueza, menos se desarrolla el mercado interno. Esa es una ley económica fundamental.
hace que los ricos, cuando más ricos son, se abastecen de sus necesidades, generalmente en el mercado externo. La tilinguería argentina va a Miami y va a visitar los shopping de Miami, y ahí se come. Yo me acuerdo de una vez que estaba Menem, eso me quedó acá grabado, la Zulemita se iba un fin de semana largo a Miami a comprarse ropa a los shopping. O sea, los sectores enriquecidos se abastecen de sus bienes de lujo en el exterior. Por lo tanto, no favorecen el desarrollo del mercado interno. Y los pobres, cuando más pobres son, tienen una demanda menor, de menor calidad, poco diversificada, de cosas elementales, porque no les da el cuero para otra cosa. Bueno, ese es el efecto de la concentración económica. Y lógicamente, en el continente americano, las regiones que más se desarrollaron fueron aquellas que tenían un vínculo con el centro y los centros productivos esenciales. En el caso de la América del Sur, el descubrimiento del Cerro de Potosí, con tanta plata acumulada, hizo que se generara un tránsito para la llevada de esa plata hacia España, y en ese largo camino de tránsito hacia el puerto exportador quedara un reguero de esa plata que facilitó la creación de determinadas localidades existentes hoy en día. Entonces, las que más se desarrollaron, las zonas que más se desarrollaron, son las vinculadas al comercio exterior. Y digo comercio exterior para usar un eufemismo, porque en realidad, es decir, la política de saqueo, que fue la característica, ¿se entiende? Y esto es algo que tenemos que tener claro. Los que, según leí yo en la primaria, vinieron a civilizarnos y vinieron a evangelizarnos, en realidad, cuando uno analiza toda la estructura económico y social montada en más de 300 años de colonia, lo que aparece es simplemente, en el fondo, una organización del traslado de las riquezas americanas a las metrópolis. Todo obedeció a ese objetivo. Las leyes, las formas de organizarse socialmente, culturalmente, política y económicamente, por supuesto. Ahí vemos un dibujo con el Cerro Rico de Potosí. Como yacimiento minero, donde vivían los mineros al principio, los indígenas, surgió la actual ciudad de Potosí, en Bolivia. Hermosísimo conocer eso porque es extraordinario la historia que encierra. Solamente en ese yacimiento de plata, estudios demográficos calculan que murieron 8 millones de indígenas. Un holocausto, ¿eh? 8 millones de indígenas solamente ahí en Potosí, porque el método para extraer la plata que utilizaban los españoles en aquella época era en grandes piletones traer la tierra y la piedra sacada de la mina, del cerro, mezclarla con mercurio, que en esa época le llamaban azogue, y los indios con las patas tenían que hacer la mezcla. Y el mercurio es un veneno que penetra la piel, la sangre, y los trabajadores se morían ahí alrededor del mes de trabajo forzado. Es otra técnica. Ahora, a nivel de expoliación de riquezas, es peor. Porque del Cerro Rico todavía hoy hay quienes la siguen trabajando. Mientras que de minera lumbrera, en la provincia de Catamarca, ya no existe más. En 12 años la vaciaron y lo que ha quedado un hueco en el cual el Estado nacional o provincial va a tener que hacerse cargo de la protección ambiental de esa zona, ¿no? Por eso llamo genocidio o etnocidio. Dijimos que había entre 80 y 100 millones de habitantes en el continente americano. El cálculo que luego de 100 años de conquista solo quedaba el 10%.
Esto no tiene precedentes históricos, ¿eh? Este es el capitalismo naciente. Es la acumulación originaria del capital. Y no vayamos a creer que la acumulación originaria del capital fue en esa época solamente. Continúa en forma permanente. Es un proceso que no se ha detenido. Es la acumulación de capital, originaria en aquella época. Bueno, esto nos da la pauta de el hecho que no tenga precedentes esa matanza, que por lo tanto fue tan masiva, fue un genocidio, que se transformó en un etnocidio. También fue una destrucción cultural, desaparecieron cientos de culturas. Claro, en los primeros 100 años, cuando ya el saqueo se extinguió, se terminó, porque ya no había más nada que saquear de templos, de palacios, etc., ¿qué hicieron los europeos? Vamos a hacer explotaciones mineras, pero también con plantaciones, determinados productos que los podemos ubicar en Europa. El transporte fue mejorando, pero claro, si solamente quedaba el 10%, faltaba mano de obra. ¿Y qué hicieron los europeos en esa etapa del sistema capitalista? Se les ocurrió ir al África y tomar en calidad de esclavos como prisioneros, se calcula de 6 a 8 millones de africanos, traídos violentamente a este continente por las potencias europeas para cubrir esa necesidad de fuerza de trabajo que previamente habían destruido en los pueblos originarios. Así somos América Latina, una mezcla tipo gran guiso criollo de europeos, originarios y africanos. Un gran guiso, una gran mezcla. Bueno, esto desestructuró al África para siempre, ¿eh? Nunca más el África levantó cabeza. Recién ahora algunos países, gracias a inversiones especialmente de China popular, están logrando objetivos de producción asombrosos. Pero desde esta... ¿Por qué? Porque los que traían de esclavo era la fuerza de trabajo joven. Le quitaron lo mejor a civilizaciones enteras africanas que no pudieron sobrevivir a semejante matanza y saqueo, a ese proceso de esclavitud. Y la esclavitud y los siervos que crearon los europeos acá en el continente nuestro no fueron resabios feudales, resabios de antes. No, el sistema capitalista los necesita de la esclavitud y de la servidumbre. Inclusive en la actualidad. ¿Qué pasa en la industria textil argentina? Vayamos a recorrer determinados barrios alrededor de la calle de la avenida Avellaneda, en Buenos Aires, del 11. ¿No se han encontrado y se siguen encontrando reductos con mano de obra esclava? Los talleres clandestinos. Clandestinos para el que no quiere averiguar, porque si el Estado quisiera, sabe dónde están, ¿no? El capitalismo, entonces, necesitó de la esclavitud, de la servidumbre, como lo sigue necesitando para esa acumulación de capital. Lo que sí, desde 1492, a nivel mundial se asoció a esclavitud con negritud. Porque antes los griegos, los romanos tenían esclavos, pero los tomaban de sus pueblos vecinos, que eran iguales que ellos. Pero a partir de este fenómeno en América, la esclavitud se asocia al color de la piel, a la negritud de los africanos.
Y acá hay que mencionar algo que a mí me resulta importante destacarlo porque antes mencioné el tema de la evangelización, ¿no? Bueno, la Iglesia Católica fue parte de las tres patas de este periodo terrible, junto con la corona y los colonos. La Iglesia Católica participó activamente en la toma de mano de obra servil y esclava a su servicio y tuvo empresas, plantaciones, establecimientos ganaderos organizados, que por supuesto eran para el mantenimiento de la iglesia y se mandaba para Roma, ¿no? Por eso es bueno saber que cuando en España vemos fotos, vemos películas o tenemos la suerte de estar y de pronto vemos altares de iglesias de plata, viene de acá y tienen la sangre de nuestros pueblos originarios. Cuando Roma nos fascina por la belleza de sus palacios, sus construcciones, ese exhibicionismo a veces obsceno, más que nada cuando uno recuerda el origen cristiano en medio de la pobreza y de un pesebre, y resulta que se visualizan esas riquezas acumuladas, solamente en Roma, porque después, bueno, en toda Italia. Y bueno, este es el origen, este es el continente del origen de eso. Muchos a veces tratan de aliviar esto, diciendo, no, pero las misiones jesuíticas hicieron una labor de incorporación de los salvajes y aprendieron música, hicieron instrumentos musicales, escultura, etcétera, etcétera. Desde la antropología, cuando se estudia esto, se llega a la conclusión que fue una aculturación planificada, es decir, destruir la cultura propia y meterles en la cabeza la conciencia de que eran niños. El niño es dependiente del adulto. Hacerles creer que eran niños. Sí, sí. Sí, bueno, eso ocurrió muchísimo con la discusión de si eran seres humanos o no con los africanos, con los esclavos. Cuando la Iglesia llega a la conclusión de que los africanos esclavos tienen alma, por lo tanto no hay que maltratarlos tanto, económicamente ya la esclavitud dejaba de ser rentable. Miren qué casualidad esta combinación de hechos, porque había cada vez más rebeliones de esclavos, había que tener cada vez más capataces pagos para controlar a los esclavos, que cuando podían boicoteaban la producción, la máquina, etcétera, lo que fuera, necesitaban más capataces y por lo tanto se creó una situación en la que ya la esclavitud iba dejando de ser rentable. Entonces la Iglesia descubrió en esas circunstancias que los esclavos tenían alma. No sé dónde la vieron al alma tampoco, ¿no? Pero bueno, cada uno independiente de... Bueno, acá tenemos una foto atroz, Tierra del Fuego, principios de siglo. Casa de indios, matanza directa. Pagaban por cada cabeza los estancieros que se quedaron con las tierras donde estaban los onas, que en realidad eso asimismo se llamaban Selknam. La esclavitud en África fue un desastre, como dije, demográfico, social, cultural. La caza de esclavos en África se llevaron siempre a los más jóvenes, los que están en edad de producir y de crear riqueza. No iban a traer a veteranos, no, traían a la gente. Por lo tanto, quedaban debilitadas las civilizaciones locales, totalmente.
Acá sobre el tema de la esclavitud tenemos un diagrama de estos que existen, de los barcos negreros, para aprovechar hasta el último espacio posible para el traslado de esclavos, que muchos de ellos morían en el camino porque era una cosa atroz, ¿no? Todos encadenados, con cepos, y acá hay un escrito de Juan Bautista Alberdi, que está en su obra Los Escritos Póstumos, donde reconoce, con la terminología positivista de la época, pero lo valioso es que reconoce que esos negros dieron tanto a la patria en batallas decisivas, en peleas decisivas, en el aporte del trabajo, etc. Y en ese momento, en la época de Alberdi, que se ve que todavía quedaban algunos, no podían gozar de ninguno de los derechos de lo que habían logrado, ¿no? Bueno, acá tenemos un mapa actual. El primero de este lado de acá era todo virreinato del Perú. Cuando en 1776 los españoles deciden crear el virreinato del Río de la Plata, queda la división que está allá. Ahí, desde Potosí, donde estaba el gran yacimiento de plata, antes se iba al puerto de Lima a Panamá, cruzar el istmo por tierra y de ahí a España, cruzar el Caribe, donde siempre estuvo lleno de piratas al servicio del Reino de Inglaterra. Al crearse el virreinato, por presiones desde el Imperio brasileño, desde el actual Brasil, entonces se crea un virreinato y se decide que era más fácil el traslado desde Potosí a Buenos Aires, porque por el otro camino de Potosí a Lima hay que cruzar todos los Andes. ¿Cuándo fue el Tratado de Tordesillas? Eso fue en 1500 y algo, una bula papal. No, porque ahí ya el imperio portugués había tomado mucho más que lo del Tratado de Tordesillas. El Tratado de Tordesillas era una puntita del Brasil y ellos avanzaron enormemente y formaron un imperio muy poderoso, ¿no? Y ahí influían sobre especialmente la banda oriental, el actual Uruguay. Entonces la creación del virreinato del Río de la Plata tiene un efecto geopolítico, militar, pero también porque a partir de eso las exportaciones de Potosí a Buenos Aires, si bien la distancia es más larga, lo que ocurre es que el camino es mucho más llano, más sencillo, más llano, de llanura, no hay que cruzar los Andes. Entonces, la actual Ruta 9 es la ruta de ese reguero de pólvora, de poblaciones, donde los carruajes, las carretas, los bueyes, se abastecían, comían, paraban, descansaban, cambiaban animales, se arreglaban las carretas, etc. Y que es la actual Ruta 9 de Argentina. Es el mismo recorrido prácticamente, hasta llegar a Buenos Aires y de ahí exportar. Exportar, por supuesto, es decir, culminar el saqueo con el traslado a la metrópoli, ¿no? Acá tenemos ya la Argentina específicamente y el virreinato. No era toda la Argentina. Vemos que hay un límite que está ahí nomás a la salida de Buenos Aires, a la altura del río Salado, ya hacia abajo toda la Patagonia, incluyendo Chile, está ocupada por pueblos originarios. Eso era, y también la cuenca chaqueña. Fíjense que al norte de Santa Fe ya empezaba la región del Chaco, boreal en este caso, Chaco austral, el boreal está más arriba, y era zona también ocupada por los pueblos originarios, que después fue, como dicen, conquistada, como si fuera desierto. El actual territorio argentino, en el periodo colonial, el actual territorio argentino, ¿no? Y no tenía ninguna riqueza importante extractiva para la explotación, porque Potosí está fuera de la Argentina, está en Bolivia. Entonces, por eso el actual territorio argentino fue una de las zonas más pobres, empobrecidas, poco desarrolladas de todo el Imperio Español. Era una economía
de autoconsumo, de subsistencia, salvo el noroeste, perdón, salvo el noroeste o el noreste con los guaraníes, el resto de las poblaciones originarias nunca lograron ser incorporadas por los colonialistas como fuerza de trabajo barata. No pudieron ser utilizados económicamente. Entonces, lo que es nuestro país era, en la época colonial, un lugar encima lejos de todos. Seguimos estando lejos de todos, ¿no? Pero en aquella era peor. Con las siguientes características. Como no había tipo de actividad de explotación masiva que requiriera mano de obra abundante, acá trajeron muy pocos esclavos africanos. Y generalmente se lo destinó al trabajo doméstico, más que a la actividad productiva. Justamente por eso, la zona más poblada, vinculada al Potosí, fue por décadas el noroeste argentino. El resto del país aparecía como despoblado de europeos. Y estas regiones tenían un escaso flujo de capitales, eran economías cerradas, caracterizadas por la pobreza y la limitación, ¿no? Esto es típico que lo vemos en la escuela primaria cuando se hacen las fiestas de 25 de mayo, etcétera. Algunas familias tenían algunos esclavos, digamos que serían el medio pelo de aquella época, algunos pocos esclavos, y de paso se usaban para hacer algún negocio, haciéndoles vender, fabricar pasteles y cosas por el estilo y venderlos en la calle, ¿no? Bueno, autosuficiencia económica en ese momento no significa gran riqueza, al contrario, era autosuficiencia porque era en medio de la pobreza, porque no había ningún interés para la exportación de nada. Recién a mediados del siglo XVII, 1650, desde el Cabildo de Buenos Aires empiezan a emitirse algunas licencias, algunos permisos para salir a vaquear, como le llamaban antes, que es cazar ganado cimarrón, criado salvaje por algún toro y algunas vacas que se le deben haber escapado a los españoles al principio y que encontraron en la pampa un medio de vida extraordinario para multiplicarse y aparecer como un ganado salvaje. Pero era solamente para sacarle el cuero. Dicho esto literalmente, sacarle el cuero, ¿no? Era para sacarle el cuero. Todo lo demás quedaba o lo comían los gauchos. De ahí debe venir nuestra tradición de asado, de chinchulines y de comer todo, porque de la vaca comemos todo y nos gusta todo. Entonces, salían a vaquear. Bueno, nos gusta, ves, algunas cosas no tenemos que limitar. Ahora con los precios, bueno, menos. Pero recién en el siglo XVIII, 1750 aproximadamente, empieza a aparecer la ganadería como tal, como una actividad económica, cuando todavía no estaba la estancia como tal, era cuestión de salir a buscar ganado, pero ya con un fin económico del cuero vinculado a la exportación. ¿Por qué? Porque en Europa se estaba desarrollando un fenómeno que era la revolución industrial y requería de esa mano, de ese producto, el cuero, especialmente para el engranaje de las ruedas en las fábricas. ¿Vos qué? Sí, ahora lo vamos a ver. Ahora vamos a ver porque hay incluso una litografía. Acá tenemos un dibujo, una litografía. ¿Cómo? Sí, dale. Típico dibujo de gaucho rioplatense, cazador de ganado.
Y vemos que entonces la economía argentina en la época colonial tenía estas características. Casi la totalidad de lo producido se destinaba al consumo. Recordemos el concepto de excedente, era mínimo en aquella época. Por lo tanto, había poco uso de la moneda, se usaba muchísimo el trueque, una cosa muy atrasada, ¿no? Porque la moneda facilitó el intercambio, el dinamismo del capital. Y el equilibrio entre las distintas regiones se basaba en que eran todos más o menos crotos. No había ninguno que se destacara por alguna actividad económica que posibilitara su ascenso económico y su crecimiento. O sea, el atraso era lo que predominaba, salvo cuando en el siglo XVIII empiezan a llegar acá algunos requerimientos, como dije antes, de la revolución industrial. El matadero, esta es una obra inclusive literaria, ¿no? Que la hemos leído tantas veces, de Esteban Echeverría. Bueno, esta es una litografía del matadero que generalmente estaban instalados en la parte sur de la capital, el actual barrio de Boca Barracas, pegado al riachuelo. El riachuelo fue siempre un lugar contaminado y en gran medida lo sigue siendo. Pero lo que estaba ocurriendo en el mundo, y especialmente en Gran Bretaña, era un hecho trascendental para la historia económica del capitalismo, que nos impactó a nosotros de entrada, si bien con un producto de cuarta, ¿no? Que era el cuero para hacer el vínculo entre ruedas en las grandes industrias. Esa primera revolución industrial duró unos 100 años. Ahora hay autores que dicen que estamos en la cuarta, especialmente con el tema de la inteligencia artificial, ¿no? Bueno, se origina en Inglaterra, sur de Escocia. Fue una verdadera revolución productiva. Esto no lo tomé de Menem, sino que es una definición económica. ¿Por qué? Revolución, ¿por qué? Revolución es cambio cualitativo, es salto. No es un cambio cuantitativo meramente. Necesita previamente de cambios cuantitativos, pero la revolución es un cambio cualitativo, y esto fue una revolución productiva, a tal punto que se calcula que en esos 100 años de la primera revolución industrial se produjeron tantos bienes como en toda la historia humana precedente. Miren ustedes el impulso gigantesco del sistema capitalista. Cuando entra, va dejando su etapa de predominio comercial y se transforma en capital industrial. Bueno, un salto gigantesco, por eso el nombre es correcto. Revolución productiva. Pero no se quedó solamente en la producción económica, sino que fue también un enorme salto, un cambio sustancial en las relaciones sociales. Aparecieron nuevas clases sociales, hubo cambios institucionales, hubo cambios culturales, políticos. Fue entonces una verdadera revolución industrial, una verdadera revolución social. Se le quedó que el nombre de industrial simplemente porque lo primero que se veía era el taller que aparecía. Pero es un nombre que limita enormemente su acepción, ¿no? Bueno, acá tenemos un ejemplo, 1770, el inicio de la revolución industrial en Inglaterra, una antigua máquina de hilar. Esa máquina, con la simplificación que tiene, resulta que hacía el trabajo de 5 a 6 personas, con una sola. Eso significa aumento de la productividad y del excedente. Tuvo antecedentes, claro, porque nada en la historia surge de la nada, sino que tiene antecedentes que la van gestando. En primer lugar, hubo transformaciones agrícolas en Inglaterra, en donde los campesinos, que eran miles y miles, vivían ancestralmente en tierras, pero no tenían ningún título de propiedad, escritura, como ahora, nada de eso. Simplemente estaban ahí porque estaban de hacían siglos. Y fueron expropiados violentamente para formar grandes latifundios en manos de la nobleza, de la aristocracia.
y empezar a producir, especialmente lana, para la industria textil, que siempre es la primera industria que surge. En Inglaterra la primera industria que apareció fue la textil. Bueno, eso obligó a migraciones forzosas, porque esto se hacía violentamente, matando, robando, echando. Y hubo migraciones forzosas a las grandes ciudades. Mejor dicho, a los pueblos que se transformaron después en grandes ciudades miserables. Londres era un tugurio, se transformó en un verdadero tugurio. Pero ¿qué pasó? En estas grandes ciudades, se transformaban en grandes ciudades, empezó a sobrar algo que es la fuerza de trabajo. Abundaba. Y si abunda, como toda materia, como toda mercancía que abunda, baja su precio. Por 2 monedas conseguías trabajadores para hacerlos trabajar en la industria textil, que estaban instaladas en las ciudades. Se ataba esa expulsión de las tierras de los campesinos y su transformación en trabajadores asalariados. Bueno, el otro elemento antecedente de la revolución industrial, que nosotros nunca tenemos que dejar de mencionarle, es el último, y es uno de los centrales. Toda esa riqueza extraída del continente americano y llevada a las metrópolis fueron la base material de esa acumulación originaria que posibilitó las inversiones para el desarrollo de esa revolución industrial. Es decir, la revolución industrial ¿hubiera existido igual? Sí, pero hubiera demorado muchísimo más si no hubiera sido por el aporte, entre otras cosas, de las riquezas de nuestro continente americano. Ya vamos a ir terminando. La revolución industrial implicó uso de máquinas. Fue la gran innovación. Máquinas, al principio sencillas, ¿no? Especialmente el telar mecánico. Pero se caracterizó por el uso masivo de metales. La humanidad ya conocía el uso de metales, pero a partir de la revolución industrial fue un uso masivo. Junto a la máquina de vapor que se descubrió, que dio origen a una fuente de energía inanimada. Es decir, nos íbamos independizando del caballo, del burro, del buey, del elefante, etcétera, gracias que ahora la máquina de vapor generaba energía y fuerza, ¿no? Si juntamos uso de metales con máquina de vapor, nos surge el ferrocarril y nos surge el barco a vapor. Todavía a veces le decimos vapor, cuando ya no hace rato que no van con máquina de vapor, ¿no es cierto? A las embarcaciones a veces le decimos vapor. Bueno, ese desarrollo de ferrocarriles y de barcos a vapor generó un desarrollo del intercambio del comercio a nivel mundial. Se podía llegar a lugares extraordinarios. Los barcos además tuvieron un cambio. Antes el tamaño estaba vinculado al tamaño de los tablones de un árbol. No se podía hacer un barco de las dimensiones actuales. A partir del uso de metales, se ensamblaron esos metales y se crearon construcciones, bueno, como las que vemos ahora, esos portacontenedores gigantescos, ¿no? Bueno, un elemento clave, nuevas clases sociales. ¿Quiere decir que desaparecieron las anteriores? No. Sí dejaron de ocupar el papel hegemónico que tenían antes, pero ahora lo tenían estos dos sectores, la burguesía como dirigente, llamada también empresarios, pero el nombre correcto es burguesía, y el proletariado, llamado así por el tema de la cantidad de hijos que tenían en esa época, la prole, pero es el movimiento obrero. Por supuesto que unos y otros a lo largo de esta historia han tenido transformaciones enormes que han cambiado sus características. Y el mundo se divide en centro y periferia, que eso lo vamos a explicar mejor más adelante. Acá tenemos dos aplicaciones de las maquinarias, máquina a vapor para sacar agua
de las minas de carbón en Inglaterra, y acá maquinaria que funcionaba a vapor en una algodonera en Inglaterra a comienzos del siglo XIX. El trabajo, por supuesto, sin ningún derecho, se dormía, se comía al pie de la máquina, condiciones espantosas para los trabajadores que tuvieron que luchar para conseguir derechos mínimos a sangre y fuego a lo largo de la historia, ¿no? Bueno, la primera revolución entonces hizo que, conjugando todo lo que comentamos antes, aumentara la productividad, por lo tanto la creación de más excedente de capitales que quedaban en manos de unos pocos, porque eso es, lo admirable del capitalismo es su capacidad productiva. Hasta ahora no hubo otro sistema capaz de tener semejante capacidad productiva. El costado oscuro que tiene es que esa riqueza generada no se distribuye equitativamente, queda en manos del sector de la burguesía, ¿no? Y por lo tanto ese excedente generó más acumulación de capital. Y uno dice, bueno, ¿y después para qué seguir? Porque se quiere acumular más para volver a comenzar el ciclo de la inversión y obtener más ganancia. Acumulas más, invertís para obtener más ganancia, y ese es un ciclo infinito. Si no, no explicaría la lista de ricos de la revista Forbes, que salen todos los años, que tienen algunos más que el Producto Bruto Interno de países enteros, en su riqueza personal. Es una deformación, es una enfermedad, ya claramente, ¿no? Esa ambición sin límites. Bueno, la contracara de ese proceso industrial en Inglaterra fue la Revolución Francesa, la Gran Revolución Francesa de 1789. Este es un cuadro, si bien se refiere a una revolución posterior, porque en Francia hubo varias, menciono la de 1789, es el mismo proceso, que en Inglaterra tuvo un sesgo más económico y en Francia mucho más político, pero son dos caras de una misma moneda, es decir, inseparables. Una característica de la Revolución Francesa fue que por primera vez en la historia aparece el contrato social, es decir, la Declaración del Hombre y de los Derechos Humanos, del hombre y del ciudadano, escrito como para que los aristócratas no se olviden y no se pierda eso en palabras. Bueno, y este es un hecho trascendental, cuando le cortan la cabeza a Luis XVI y a la María Antonieta, 1792, en la Plaza de la Revolución, que después la burguesía llama hoy en día Plaza de la Concordia. Bueno, pero ¿por qué es un hecho trascendental? Porque en el desarrollo de la misma Revolución Francesa, el primer encuentro que tienen las mujeres que van de París a Versalles a buscarlo al rey y a pedirle pan, el primer encuentro que tienen con el rey es no mirarle a los ojos y arrodillarse todas. Acá cuando le cortan la cabeza ya no era más Luis XVI, era Luis Capeto, nombre y apellido como cualquier otro ciudadano. Y al cortarle la cabeza estaban diciendo, me importa un pepino eso que vos decís de la gracia de Dios, que venís de origen divino. Por eso este es un hecho político, el corte de la cabeza, de enorme trascendencia, porque marca un grado de adultez del pueblo francés frente a la opresión de la época, ¿no? Bueno, la Revolución Francesa tuvo una influencia muy grande en nuestro país, en nuestro continente. Podemos decir que aprovechamos la grieta que en el poder mundial surgió con las invasiones napoleónicas a España para iniciar nuestro proceso de independencia. Este es un volante que le encontraron a un relojero llamado Antonini y que por eso fue condenado y expulsado del Río de la Plata en la época colonial. ¡Viva la libertad! Bueno,
sin D final, con B corta, pero volante al fin, que llegaba, nada que ver con la libertad de la cual se han apropiado hoy un sector que justamente lo que busca es la opresión de la Argentina y de su pueblo, ¿no? Pero este es un antecedente, una muestra de esa influencia de la Revolución Francesa. Y ya terminamos con algo, la vigencia de los pueblos originarios hoy siguen estando presentes, y están presentes en la figura de Milagro Sala, que en el día de hoy cumple 3.008 días de privación de su libertad personal. Milagro Sala está presa por India, porque en el noroeste se sigue concibiendo a la mujer indígena para la mano de obra doméstica. Está presa también por organizadora, fundamentalmente, porque no se quedó con la resignación, sino que organizó a su pueblo, y eso no se le perdona. Y también está presa por mujer. Es decir, su libertad es un requerimiento de una Argentina democrática, seriamente democrática, ¿no? Bueno, esta es la última diapositiva. Acá hay algunos datos míos que el compañero mencionó, pero lo importante que este PowerPoint, entrando al Atlas, ustedes lo van a poder ver en YouTube, se incorpora, entrando al Atlas, al YouTube, y pueden ver ahí, repetirlo, mirarlo, así como lo pasé yo, lo pueden ver en su casa como para reforzar conceptos. Es importante también que si hay, yo no me interesa el copyright. Bueno, muchas gracias a todos ustedes. Espero que en el último encuentro del curso haya alguien que me aplaude al final de todo. Sí. Recuerdo para el próximo jueves, nos vemos acá para el segundo tema. ¿Mm? Sí. Espera que me